¿Cuál es la mejor forma de tratar el cuerpo cuando se ha dejado en aquello que llamamos muerte? O sea, el cadáver. ¿Qué hacer con el cuerpo que deja un ser querido? ¿Cuál es la mejor forma para tratarlo? Algunos hablan en favor de la cremación, otros que se debe enterrar, y cada uno da sus razones para ello. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual, el cuerpo físico prácticamente es un vestido, de manera que no es en sí la persona, sino algo que ha usado y ahora se ha dejado porque ya no le es útil. Por lo tanto, lo mejor que se ha considerado para tratar el cadáver es ayudarle para que pueda reintegrarse en sus elementos originales y pueda servir a la naturaleza para que entre en la formación de otros cuerpos, que pueden ser plantas, y a través de ella puede entrar también animales. Entonces, todas las partículas que forman el cuerpo se tienen que reintegrar a la naturaleza. Si nosotros dejamos que el cuerpo se desintegre de manera, vamos a decir, natural, por medio de la putrefacción, eso significa que tenemos que enterrarlo. Y pues los métodos más comunes, ya los conocemos, es meterlos en una caja, que puede ser de madera o puede ser metálica u otros materiales. Y entonces se deja que la tierra haga su labor a través de la descomposición, que de hecho empieza desde el momento en que se hace la última exhalación. En el momento en que un ser humano ha realizado la última exhalación y el corazón deja de latir, la sangre se detiene, comienza el proceso de la descomposición del cuerpo. Y esto es una putrefacción, porque el cuerpo está hecho de proteína. Por lo tanto, se requiere un tratamiento para poder hacer la velación sin que haya sorpresas desagradables. Porque si no se hace ese tratamiento, puede pasar que el cuerpo empiece a hincharse. Por la misma putrefacción, empieza a haber acumulación de gases interiormente que puede haber en el momento en que está la familia reunidos en un lugar para la velación, pueden incluso experimentar malos olores, incluso pueden ver que el líquido puede salir de la caja y además es muy pestilente, o sea que el proceso de la descomposición se está dando. Entonces, esa preparación es sacar los líquidos, la sangre, el cuerpo, las partes internas también se hace lo posible un vaciamiento, de manera que se procura cerrar las salidas, la nariz, la boca, las partes inferiores, para que no haya ninguna de estas eventualidades y pueda soportar un tiempo de 24 a 48 horas, que es el promedio, en que se hace una velación. Así que esto puede implicar incluso una preparación del cuerpo, porque a veces ha habido algún accidente que pudo haber deformado un poco la cara, o después de alguna enfermedad también puede haber habido un deterioro de la apariencia. Y entonces también se hace un retoque de la cara, que es la que a veces se deja descubierta todavía,
para que los que lo deseen puedan verlo en el féretro, y esa parte se puede abrir, ¿no? Así que este método, que es el tradicional, implica pues que se prepare el cuerpo para hacer el proceso de la velación, a menos que se decida enterrarse inmediatamente, que es muy raro. Esto suele suceder en donde no hay oportunidad de hacer un proceso de velación, en lugares muy alejados de la civilización, donde ocurre un accidente. Entonces se hace un agujero y se entierra el cadáver de una persona, donde pudiera haber ocurrido un desastre. Pero esto no es lo común. Cuando se hace en las ciudades y la familia se reúne, pues es donde debe de haber una preparación. Esto permite incluso al cuerpo, mejor dicho, al dueño, al espíritu, que pueda hacer su revisión de una manera tranquila, revisando escena por escena, desde las últimas que vivió hasta llegar a la infancia, cuando recibió las primeras a través de la respiración. Pero para que sea realmente en un estado tranquilo y lo pueda hacer la persona que falleció, debemos recordar siempre que debe haber un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha paz alrededor. Y esto lo da pues, la familia, los amigos que se reúnen allí. Y por eso es importante conocer que el que se murió no se murió, solo el cuerpo se ha muerto. Y el alma está en un proceso de revisión de todo lo que vivió de una manera retrospectiva, un panorama de su vida hacia atrás. Así que no debe uno lamentarse abiertamente, manifestar su dolor, porque el alma del fallecido se encuentra allí y debe de tener la paz suficiente para hacer la revisión de su vida. Pero si alguien de los presentes le da rienda suelta a su dolor, a su sufrimiento, por la pérdida de ese familiar, si es una persona muy cercana, le va a provocar también a él dolor o a ella, porque hay una relación afectiva, familiar o incluso de amistad muy cercana. Entonces, si hay un nexo afectivo, un lazo afectivo, va a percibir el dolor que se está expresando tan abiertamente allí, sin control. Y la va a despertar de ese estado que necesita para estar revisando su vida, que es muy importante. Porque es lo único que se va a llevar, las experiencias grabadas en su alma. Entonces, debemos de procurar no pensar en nosotros, sino pensar en la persona que está allí, dormida, revisando su vida. Porque eso es lo que está haciendo. Está en un estado como dormido, revisando su vida. Y si nosotros tenemos conciencia de eso, no tenemos por qué sentir una pérdida. Momentáneamente, sí. Y uno nunca está preparado para una despedida de esas, pero debemos pensar que esa persona necesita una atmósfera adecuada de paz, de tranquilidad, y entonces debemos de guardar nuestro sentimiento personal que en ese momento puede surgir para otro momento. Debemos de pensar en eso, en la persona que está allí, no en nosotros. Y tal vez después podamos hablar de ello, incluso dar un poco expresión abierta a nuestro sentir, que puede ser doloroso. Pero allí no debe de dejarse rienda suelta esto. Sería egoísmo. El otro método que actualmente cada vez se usa más para tratar el cuerpo, el cadáver, es la cremación. Y la cremación, pues,
significa que se va a desintegrar en unas horas, puede ser hasta 24 horas, según algunos afirman, que tiene que desintegrarse hasta ceniza en un proceso de combustión intensa. Y bueno, los que están a favor de este proceso, entre ellos la ciencia espiritual, afirman que es el método más higiénico y más adecuado. Desde el punto de vista físico, porque el cuerpo no tiene que pasar por un proceso lento de putrefacción, que puede incluso ser, en algunos lugares, complicado ya porque no hay espacio en los cementerios de las ciudades. Ya no hay lugar. Y entonces a veces tienen que retirar los que están allí, que llevan cierto tiempo, y todo ese manejo del cadáver, me estoy hablando de los que se entierran, pues es algo que debe tomarse muy en cuenta en cuanto a la higiene, porque el proceso de la degradación en la putrefacción, pues es una descomposición que puede contaminar las aguas, por ejemplo, en su cercanía. Y aunque es el método natural de la naturaleza, cuando ya es tantos los cadáveres que se concentran en un lugar determinado, que es el cementerio, hace este problema de la congestión, donde ya no hay tanto lugar libre. Entonces se tienen que extender o tienen que sacar, pues, dar espacios libres, ¿no? Entonces la cremación, que es la combustión intensa, muy altas temperaturas, para hacer que el cuerpo se regrese rápidamente a sus elementos químicos, tanto los gases como la ceniza, de manera que se considera que es el método más higiénico, rápido. Y a la persona se le entrega pues, la urna con las cenizas, que puede llevar a algún lugar donde tenga a los familiares, o bien incluso algunos lo tienen en su casa, otros lo llevan a tirar al mar, dependiendo la última voluntad del fallecido, a la naturaleza, etc. Hay tantas formas luego de tratar las cenizas, qué hacer con ellas, pero allí ya no hay más que elementos químicos que tienen que regresar algún día a la naturaleza. Desde el punto de vista espiritual, también se sabe que este método es mucho más adecuado para que el alma ya no tenga ningún punto de apoyo terrestre, para que no haya nada en el mundo físico que le atraiga. Y esto, sobre todo, es muy conveniente en aquellas personas que piensan que no hay nada después de morir. Y por lo tanto no quieren morir. Nadie se quiere morir. Pero en especial las que piensan que todo se acaba con la muerte, pueden sentir un terror muy grande cuando se acerca la muerte. De tal manera que se aferran tanto que hacen todo lo posible por quedarse en el plano de la tierra. Y esto, si tienen el cuerpo todavía allí, físicamente, pues entonces tienen un punto de apoyo físico que les permite a veces incluso manifestarse en el plano físico. Se envuelven en el cuerpo etérico que está flotando ahí en la tumba. Entonces quieren manifestarse a los familiares o a algún medium, a alguna persona que se hace una actividad espiritista o alguna otra manera buscan de querer estar en contacto con el mundo físico. Y entonces eso retrasa un poco su proceso, porque se quedan aquí, en el plano terrestre, hasta que se den cuenta que no les va a servir de nada. Están en otro plano, en otro mundo. Y es el que tienen que reconocer que ya se encuentran
más allá. Por eso se llama el más allá. Si la persona tiene además en su cuerpo astral, que es el alma, una carga muy grande e intensa de sentimientos negativos que estuvo cultivando durante su vida, de odio, de crueldad, de venganza, de pasiones instintivas. Esto puede hacer que al encontrarse un punto de apoyo, porque está el cadáver allí, les permita, además de poder manifestarse, poder influir incluso a otros que están vivos para que cometan ciertos actos que ellos quisieron haber cometido, como es la venganza. Hay muchas personas que son débiles de voluntad y que son muy influenciables. De manera que ellos pueden aprovechar esto para poder sugerir ideas, porque de otra manera pueden influir, no pueden ya usar un cuerpo físico, pero se acercan a las personas que son débiles de voluntad y les influyen para que cometan actos y que les satisfagan sus deseos de venganza, por ejemplo. Por lo tanto, la cremación tiene la ventaja de que quita todo punto de apoyo, de manera que estas personas se liberan más rápido con la cremación. Cualquier persona que tenga también un vicio, el vicio en vida genera un deseo que quieren satisfacer y para ello utilizan el vehículo físico, el cuerpo. Pero cuando lo han perdido en la muerte, siguen teniendo el sentimiento, el deseo y el vicio. Por lo tanto, van a sentir exactamente antes de morir lo mismo que después de morir. De manera que aquel que tomaba alcohol va a querer seguir tomando alcohol. Aquel que tomaba drogas va a querer seguir tomando drogas. Porque el deseo está en el alma, no está en el cuerpo. Y lo va a sentir de manera más intensa. Porque el cuerpo físico amortigua las sensaciones y los sentimientos. Pero si no se tiene el cuerpo físico, el alma no tiene ya un vehículo que le amortigue estos deseos que se van a sentir en toda su cruda realidad. Y por eso es que se dice que se entra en un infierno. Porque no pueden satisfacer su necesidad. Están buscando tomar el alcohol y no pueden hacerlo. Y se acercan a los que sí lo hacen para sugerirles que tomen. Para tentarlos a que tomen. Porque cuando alguien se encuentra tomando, aprovechan estas personas que se murieron teniendo el vicio, acercándose y metiéndose dentro de ellos. Y esto les da cierta satisfacción. No lo satisface completamente. Para ello requerirán tener un cuerpo y sentir el efecto de la embriaguez. Pero al no tenerlo, solamente sienten un poco por la inducción que hace las sustancias que genera el metabolismo, el alcohol dentro del cuerpo de la persona que está tomando. Entonces ellos sienten un poco de satisfacción, pero no lo satisface. Por lo tanto, sufren. Y como no pueden satisfacer el deseo, cada día que pasa se va debilitando. Y algún día se desaparece. Pero mientras dura, es un infierno. Es un infierno que se parece a como lo han descrito en algunas literaturas como un lugar lleno de fuego y de llamas que consume a uno. Porque el alma desea ardientemente algo que no puede satisfacer. Entonces siente que lo consume internamente. Así se describe. Y como no hay manera de dormirse para olvidarlo o emborracharse, pues lo sienten eterno. No hay días y noches. Sin un cuerpo físico, ya nadie duerme. Está siempre despierto. Por lo tanto, siente que el tormento es eterno.
Y de allí viene esta imagen del infierno eterno. Tiene sentido, pero es para estas personas. De manera que, hablando de la cremación, pues es una manera de ayudarles. Pero lo que se recomienda es de que la cremación respete un mínimo de 24 horas para que puedan revisar su vida antes de retirarse. A toda persona que se le piense cremar su cuerpo, debe dársele mínimo 24 horas en la velación. Ideal serían 2 días, porque no sabemos cuánto tiempo va a necesitar el fallecido para revisar todo su panorama. Esto se puede determinar cuando una persona en vida, despierto, intenta quedarse despierto sin dormir, con propia voluntad, sin tomar ningún estimulante, ni café, ni ninguna sustancia. Y se cuenta el tiempo que permanece despierto. Y ese tiempo que puede estar despierto por propia voluntad es el tiempo que va a tardar una persona en revisar todo el panorama de su vida. De manera que el promedio es 24 a 48 horas. A menos que ya esté muy debilitado por la vejez, por una enfermedad, entonces no pueden estar más de 12 horas despiertos. Entonces puede ser que esa persona no tarde más de 12 horas en revisar su vida. Pero mínimo se dice y se recomienda que si se va a cremar el cuerpo se le dé un día para que pueda entonces revisar todas las escenas de su vida y se las pueda llevar grabadas en su alma. En caso de que esto no suceda y se haga una cremación antes de que termine la revisión, porque las personas no saben, simplemente dependiendo de la hora en que falleció, está cerca de la noche, llega el amanecer y se llevan a la cremación, puede que no hayan pasado más de 12 horas. Cuando esto sucede o cuando llega un accidente y el cuerpo se quema, hay personas que mueren, se queman estando vivos, o sea que no hay tiempo de hacer una revisión con calma. Esto puede pasar también en un campo de batalla, en la guerra, o puede pasar en un evento donde un bombero tenga que salvar a alguien y pues en el intento muera quemado, etcétera. Puede haber muchas razones por las cuales pueda quemarse el cuerpo antes de hacer la revisión. Entonces esto tiene una consecuencia muy trágica. En ciencia espiritual sabemos que el alma tiene que llevarse las experiencias que están grabadas en el átomo simiente, la semilla que está en el corazón del cuerpo físico. Por eso es la revisión, para que se la lleve en el átomo simiente del alma, del cuerpo astral. Pero si no pudo hacerlo, o solo parcialmente, entonces no puede llevarse la cosecha de su experiencia, al menos toda. Si la muerte fue accidental y se quemó, entonces no se lleva nada. Esto genera una situación que tiene que compensarse de alguna manera, porque aunque el espíritu no puede llevarse su experiencia, todo el proceso de encarnación y de renacimientos está regulado por entidades superiores que son los ángeles del destino. Se les conoce como los señores del karma. Y ellos son los encargados individualmente de hacer que cada quien pueda llevarse toda su experiencia. Pero cuando suceden estas tragedias, el único que puede hacer que recupere su experiencia es el ángel. Porque las experiencias están grabadas en los archivos llamados akáshicos, que están a nivel mental, en el mundo mental. En la cuarta región, está allí los arquetipos de todo lo que ha pasado aquí en la Tierra. La memoria de la naturaleza. Y entonces,
el individuo que no se pudo llevar su experiencia no tiene acceso a esos archivos. El ángel sí, conoce muy bien qué vivió, qué experimentó, qué aprendió o qué le faltó por aprender. De manera que tiene que hacer algo para que lo recupere. Y la forma más común de hacerlo es que al renacer los hagan morir siendo niños. De manera que ellos puedan, al morir siendo niños, retornar al mundo astral, en la parte más elevada, que se llama el primer cielo. Allí todos los niños son recibidos con mucho amor y son los más felices de todos aquellos que han muerto. Y los niños no se dan cuenta, claro, que han muerto. Ellos siguen jugando con su familia, con sus padres, sus amiguitos, porque están como soñando. No son conscientes. Siguen siendo inocentes. Pero los reciben personas que por alguna razón tienen esa misión o han querido ayudar y los separan en grupos de acuerdo a su temperamento y les dan lecciones en forma de juegos para que a través de esas lecciones puedan aprender esas experiencias que no pudieron llevarse. Y eso va a ser determinado por el ángel personal. De manera que la lección que va a tener cada uno va a ser específica para esa experiencia que necesita recobrar. De tal manera que el niño renace otra vez, pero con las experiencias que necesitaba que no había podido llevarse de la vida anterior, o mejor dicho, la vida anterior. Y son niños muy sensibles que pueden incluso recordar eventos de su vida anterior. Todos aquellos que han muerto de niños y al renacer tienen la oportunidad de hablar de ello, pueden compartir que están percibiendo imágenes, recuerdos de dónde vivieron, quiénes fueron sus padres, incluso lugares con detalles. Y a veces uno piensa que están en su imaginación, fantaseando, pero los niños no mienten, no inventan. De tal manera que renacen con el mismo cuerpo astral y la misma mente que se formó en la encarnación anterior. Porque debemos recordar que el cuerpo físico es el que primero está listo en el nacimiento después de dejar el útero para enfrentar el mundo físico. Pero el cuerpo vital va a nacer hasta los 7 años. El cuerpo astral nace a los 14, en la adolescencia. Y la mente nace a los 21. De manera que cuando un niño muere, pues si es niño inocente, quiere decir que no es adolescente. No ha llegado a esa etapa de la pubertad, por lo tanto no ha nacido el cuerpo astral, aunque ya está formado el arquetipo, pero no ha nacido. Esto nace con la adolescencia y la sexualidad. Entonces, ese cuerpo astral no tiene que desintegrarse, no tiene que morir, ni la mente tampoco. Entonces se queda esperando un nuevo nacimiento. Entonces esos niños renacen con el mismo cuerpo astral y la misma mente y allí integran las experiencias que debió haberse llevado en la vida anterior, cuando fue cremado su cuerpo sin haber revisado toda su vida o murió en un accidente y no pudo llevarse su experiencia porque no la pudo revisar. Así que este es el método que usan los ángeles para que los seres humanos recuperen las experiencias perdidas. Pero es doloroso porque los padres en los que nacen los niños, pues sufren la pérdida y desconocen esto, claro, pero están participando dentro del destino de ese niño. Y es común que esas personas que ahora son sus padres son los que participaron en una vida anterior haciendo que el espíritu no se pueda llevar su experiencia. Pudieron haberse lamentado, por ejemplo, abiertamente y haber perturbado el que el espíritu pueda ver con calma toda su experiencia.
todas sus vivencias, tú no las puede grabar bien. Entonces, todas las personas que participan en eso están haciendo un problema y tienen que hacer algo para compensarlo. Entonces, pueden ser los padres de él en la siguiente vida. O bien, pueden ser quienes lo reciban en el mundo astral antes de nacer. Y entonces tienen la función de ayudarles a los niños, recibirlos con amor y prepararlos a su nacimiento. O sea que la vida se encarga de que se pueda compensar lo que se ha hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, cuando una persona muere. Respetar ese momento desde que muere hasta que termine el panorama de su vida. Como no sabemos cuándo va a tardar, debemos estar conscientes de que mínimo debemos permitirles 24 horas de tranquilidad, en un estado que incluso puede acompañarse de oración, de mucho respeto, porque solo este conocimiento nos va a permitir que no cometamos el error que luego cause que tenga que hacerse esta compensación de tener que nacer y morir de niño y luego tener que volver a renacer para recuperar la experiencia. Cuando hay guerras, tragedias, desastres naturales, puede ser que haya personas que mueran quemadas. Y esto es un problema muy serio. Y es por eso que en la siguiente generación, o en las siguientes generaciones, puede aumentar la mortalidad infantil. Niños que mueren, sea por epidemias, sea por tragedias, por enfermedad, por muchas razones. Y uno se pregunta, ¿dónde está la sabiduría de la vida? ¿Cómo es posible que permita que los niños mueran? Pero siempre hay una razón, un motivo espiritual para que los niños mueran. Porque desde el punto de vista humano, no tiene sentido. La vida apenas va empezando. Podemos aceptar que mueran los ancianos, pero no los niños. Así que esta es una de las razones por las cuales mueren niños. Puede haber otras razones kármicas. Por ejemplo, cuando alguien comete una barbaridad, abusa de los niños, los explota. Esto crea un karma muy pesado para él, que tendrá que compensarse. Y entonces, el nacimiento puede darse en circunstancias donde él como niño tenga que recibir lo que él mismo hizo a otros. Esto es muy duro, pero es una realidad. Así que esto puede ser motivo de mucho estudio y reflexión. Y esa es la finalidad, para que continuemos estudiando la importancia de la forma de tratar el organismo, el cuerpo, que se deja al morir. Para lo cual es recomendado, desde el punto de vista físico y espiritual, la cremación, que es el mejor método que se conoce y el que más se recomienda.